¿Qué tal, muchachos? Buenas tardes a todos. Miren, vamos a dar un seguimiento, vamos a hacer el review y dar el seguimiento a los mercados conforme a lo que estamos viendo. Miren, vamos a comenzar con el futuro del ES. Ya saben que comenzamos siempre con el futuro del ES. Y bueno, seguimos en procesos correctivos en todas las bolsas. Ok, recordemos que rompe por completo los números áureos de ajuste que teníamos de corto plazo y que estamos considerando de mediano plazo estos que están aquí, nivel de 4.278, como la zona y el nivel del 38,2, que es hasta el momento donde el precio se ha retenido. Ok, pensamos que a lo mejor lo iba a hacer con el 61,8 de corto plazo, pero no lo hizo, entonces formamos una resistencia en este nivel. Ahora, en estos rangos también es una resistencia, el precio está peleando con ella después de haber visitado el 38,2. Hasta el momento aquí es donde estamos viendo mayor retención en el precio. Entonces, no dudemos que aquí pueda frenar, puede ser que sí o puede ser que no. Lo que hemos estado viendo nosotros con los componentes que son las acciones en los índices es de que han estado aguantando niveles. No vemos tampoco bajas muy drásticas en los mercados, no vemos tampoco mucho miedo, vemos que el VIX hasta el momento ha estado controlado. Y bueno, hemos visto también algunas otras estadísticas por ahí que no nos dicen que en el mercado haya miedo realmente, pesimismo. Pero bueno, los ajustes hasta el momento yo los considero que son ajustes que deben de darse. Y si nosotros estudiamos la oferta y demanda y vemos que tenemos un soporte aquí que se ha respetado en tres ocasiones, podrían plantear yo un nivel con el cuerpo de vela de los 4.273 y en ese me voy a basar. Este nivel se ha estado respetando mucho, lo podemos tomar en cuenta aquí, serían justamente aquí donde está ese cuerpo y estamos hablando de los 4.273.25. Bueno, si esto se respeta, nosotros probablemente aquí vayamos a experimentar un triple piso. El triple piso se da y proyecta más o menos estos rangos que están aquí. Significa que el SP puede ir a pelear con este nivel en específico que serían los 4.450.50. Si se llega a activar, la activación de este nivel sería más o menos un rango aquí de los 4.361.50. Ok, lo vamos a poner de otro color para que se distinga con las demás zonas. Y bueno, eso es lo que podríamos ver hasta el momento. Podríamos ver que aquí el precio, los toros estén interesados y desde luego porque estamos hablando de la zona del 38,2, que es una zona que ellos ven normal y posible oportunidad de compra. Entonces aquí nosotros también hemos hecho algunas compras en algunas acciones, lo hemos hecho de manera moderada y bueno, esperamos nosotros que si esto se llega a cumplir, entonces veríamos esa proyección hacia ese nivel y ahí podría despertar a más toros. Ya iremos viendo porque igual y el inversor lo que hace es de que ve algo de positivo y trata de comprar en estos rangos y esto se convierte en un soporte. Entonces conforme a price action nosotros tendríamos un nivel interesante que debe romperse para poder continuar e ir a máximos, que sería este nivel que vemos aquí, los 4.480 le podríamos colocar. Y bueno, si esto se rompe, pues esto sí nos llevaría a los niveles más amplios, ¿ok? Acá a los máximos. Y aquí es donde se decide todo. Pero hasta el momento nosotros seguimos con los rangos pesimistas. Entonces vamos a actualizar los números áureos. Hasta el momento creo que están actualizados porque no ha ido a romper los mínimos que ha llegado, donde ha llegado el precio de los 4.259. Entonces hasta el momento creo que los toros están haciendo algo en estos niveles y podrían llevar el precio hasta acá con buena probabilidad, pero tendría que romperse y estimarse por encima de los 4.361.50, ¿ok? Esto es el caso del ES. Vamos con el NQ. Y en el NQ recordemos que el ajuste nos lleva a un nivel interesante. Esto podría ser una onda de Wolfie. Si esto llega a concluir aquí, la resistencia que tenemos actualmente aquí es sobre el 50% por encima de los 15.042.50. Y bueno, lo primero que necesitamos ver es de que se supere ese nivel. Por lo pronto, lo que nosotros estamos considerando es la zona de soporte y donde ya hemos hablado de ella en los análisis anteriores, donde se ha adquirido demanda en esta directriz y coincidente con este soporte también que tiene aquí el precio, que anteriormente fue una resistencia clave.
Entonces, ¿qué es lo que vemos? Vemos que si aquí el precio termina lateralizando, podría también, al igual que el ES, llevarlo a ciertos niveles. Además, una onda de Wolfe característica aquí, que se ve muy bien aquí en el Nasdaq, nos estaría diciendo que el precio podría ir por lo menos a los 15.407. Pero hasta que no veamos aquí de corto plazo una configuración que nos lo confirme, que nos lo diga. Y entonces, de muy corto, tenemos una resistencia aquí. Creo que esta resistencia activaría un doble piso y este doble piso nos va a llevar a proyectar, ahora verán, más o menos lo tomaríamos de aquí y nos llevaría a proyectar el nivel áureo de 15.000, perdón, es el 61,8 en los 15.196. Entonces, esto tiene congruencia siempre y cuando se active. Miren, tenemos actualizados los números, entonces ahí es donde nos llevaría a priori. Entonces rompería esta zona de resistencia. Y si esto se convierte en soporte y llega a respetarlo, entonces la probabilidad fuerte de llegar, aumenta mucho la probabilidad de llegar a los 15.400 que está marcando esta onda de Wolfe y que todavía no se activa. La onda de Wolfe terminaría activándose y podemos considerar este mismo nivel. No necesariamente podríamos contemplar lo de Bill Wolfe, que dice que uniendo punto 1 y el punto número 3 ya se activaría aquí la onda de Wolfe, porque si lo vemos de esa manera, entonces estamos viendo que el Nasdaq ya activó esta onda de Wolfe, pero no me baso mucho en eso, más bien me voy más con Price Action, que es para mí lo más importante, y consideraría la activación del nivel en los 14.836 para poder proyectar hacia los niveles del 61,8, 15.200 más o menos. Ok, ahora vamos con el Dow Jones, el futuro del Dow Jones. Y bueno, hasta el momento, recordemos, zona de soporte sigue todavía respetándola. ¿Esto qué significa? Bueno, nada. Hasta que no concluya rompiendo el pivot, nosotros no podemos poner aquí, colocar una compra, puesto que el precio está dominado todavía por los osos, y no solamente en los índices principales, también índices de Europa y los de Asia, sobre todo, principalmente los de Asia. Entonces, estos son mínimos crecientes, conforme a Price Action no se hace nada, el doble piso que estamos viendo aquí, y como en veces anteriores lo ha hecho, se activa justamente rompiendo los 34.934, pero está dentro de nuestra zona de resistencia. Entonces yo no me permito hacer ninguna operativa aquí, y más bien espero qué es lo que va a hacer con esta zona, ¿ok? Que hasta el momento no le veo mucha fuerza y está peleando con el 38,2, como pueden ver aquí. De corto plazo, esta sería la resistencia que tiene el precio. Ahí la voy a marcar nada más representativamente. Ahora vamos con el Russell, punto 57 de baja moderada. Y bueno, no ha podido todavía con la zona pivot, es muy fuerte, la zona pivot se convierte en resistencia para el Russell, y nosotros queremos que estos máximos decrecientes, y bueno, en caso también de que se llegue a romper esta directriz, que hasta el momento sí se ha respetado, es una directriz de mínimos crecientes que tiene aquí el precio, lo tomamos como esta zona, y si esto se rompe nos va a dar pauta a llevarnos a esta zona de soporte más interesante. Es la parte inferior de la lateralidad que tiene el precio, si lo vemos en un gráfico diario. Entonces esto es lo que esperaríamos nosotros para compra, y no estos niveles. Pero si esto se respeta, tal como vimos el día de ayer en el índice del Russell, entonces esto podría tener la oportunidad de ir a atacar esta zona. ¿Ok? Pero hasta el momento no. Hasta el momento, si se rompe, yo no consideraría compra de absolutamente de nada. Recordemos los números áureos. Aquí hay que actualizarle. Yo creo que no. Veamos. Creo que sí. No lo tenemos actualizado. Lo estamos viendo desde que hizo el rechazo en los 2.291. Y bueno, tenemos que estar peleando con el 38,2. Entonces, no significa nada. Miren, no ha hecho absolutamente nada el precio. Mínimos crecientes y de corto plazo, pues también doble piso. Si se llega a activar, tendría que romper los 2.250. Y entonces no veo operativa clave aquí para entrar todavía. Y aquí tenemos también otro doble piso si llega a romper los 2.290. Aquí la clave es de que respete esta directriz de corto plazo. Y si no, bueno, nosotros, si llega a bajar, buscaríamos compras acá. Pero hasta el momento nada. Creo que muy lateral.
En el mercado mexicano, punto 59 hasta el momento. Recuerden el proceso correctivo aún vigente. Aquí podemos ver una configuración. Creo que sí se da. Vamos a ver. A ver, voy a tomar esto. Y aquí yo creo que estamos presenciando un hombro cabeza a hombro. Aquí es un hombro. Este es el hombro izquierdo, hombro derecho, perdón. Y esta puede ser la cabeza. Y es una configuración, un patrón que te llevaría a proyectar a la baja. Estamos hablando de que pesimista, bueno, te llevaría más o menos a estos rangos, que serían los mínimos de 48.566. Y hay que ver qué es lo que hace ahí el precio, si va a continuar o aquí puede generar demanda. Yo no considero que sea un soporte importante como el que estoy planteando aquí, ¿ok? Entonces yo me iría más a esperar a que el precio, para empezar, que concluya rompiendo esta línea de cuello, esta clavicular que tiene aquí, que es una zona, y si llega a romperla, activaría acá. Esperaría qué es lo que hace en este nivel, porque justo en este nivel, si se llega a romper esta zona, la facilidad de llevarnos a los 46.066 es mucha y es la zona de demanda que yo considero importante. Entonces, hasta el momento aquí, proceso correctivo con el mercado mexicano. Y vamos con el DAX, el futuro del DAX alemán, y bueno, vemos los máximos decrecientes muy claros que nos lleva hasta la zona ligera demanda, pero no es suficiente. Vieran cómo hace el mínimo. Fíjense cómo hizo el mínimo de acá, el nivel que ya habíamos planteado, y bueno, es el mínimo de la zona. Si esto se rompe, sería drástico para el DAX, porque esto sí nos llevaría a priori a proyectar el nivel de 14.431, que tampoco considero una zona importante. La zona más importante y de negociación sería hasta el rango de los 13.781. Entonces creo que aquí el DAX depende mucho de esta zona y que si alguno por ahí tiene compra hay que considerar un stop loss por debajo de ella y hay que tener mucho cuidado porque podía proyectar más a la baja. Mínimos crecientes y bueno, pierde el mínimo anterior de los 15.003, lo trata de recuperar, pero bueno, no significa mucho. Vamos a actualizar aquí los números áureos, pero yo creo que hay mucha debilidad en Europa. Al parecer no se le cree mucho al Banco Central con que la inflación es transitoria, es lo que he estado observando. Y bueno, la resistencia que hasta el momento tenemos es con un mínimo de 15.263 y un máximo en el 50% de 15.408 para el DAX. ¿Ok? Vamos aquí con el IBEX. Y el IBEX, recordemos que estaba en un canal, en un rango lateral, que mientras se aguantaba ese rango y respetaba los 8.775, iba a ir a atacar esta zona de resistencia. Pues lo que vemos es un poco de debilidad al igual que el DAX. Y bueno, si llega a romperse ese nivel, yo creo que podemos ir a visitar nuevamente el nivel de 61,8. Tendría que defenderse con los mínimos crecientes. Si ustedes ven aquí, tenemos una estructura de 3 testeos en esta directriz y si se respeta, pues es posible que esté trabajando para continuar. Recuerden que la mejor configuración que tenemos en este índice con un megáfono y una posible tasa con asa que podría proyectar al alza si nosotros seguimos viendo alguna compresión en estos rangos, desde luego respetando el mínimo de los 8.556 para ir a proyectar fuertemente hacia los 9.736. Y recordemos que es una zona de resistencia histórica en el IBEX, pero creo que el IBEX se ve bastante bien si está respetando y haciendo mínimos crecientes, que hasta el momento lo ha estado haciendo. Nosotros podemos ver aquí un mínimo y después de este un ajuste sobre el 50.61,8 que también viene siendo un mínimo, y si esto definitivamente no llega acá y aquí concluye y respeta este nivel de los 8.775, yo creo que sería otro mínimo para atacar fuertemente esta zona de resistencia. Y si sigue comprimiendo, es muy buena señal para esta tasa con asa que estamos viendo aquí. Ok, vamos con Eurostock. Y el Eurostock tiene una configuración muy congruente con la que tiene el DAX. Y bueno, hasta el momento vemos la zona de soporte que sigue fluctuando, sigue dando de qué hablar. Y hasta el momento también vemos mínimos crecientes. Si nosotros vemos una estructura aquí, desde acá, ustedes pueden ver que tenemos todavía
mínimos mayores y lo podemos considerar esto como una zona. Si esto es defendido, esto va a ir a atacar, yo creo, aquí si actualizamos, veamos, el mínimo que hizo es este. Entonces actualizamos la zona de resistencia del 50%, vendría siendo este nivel, yo creo que mínimo el 38 en los 4065 para ir a atacarlo aquí y ya iremos viendo. Las zonas de resistencia las corremos y tenemos aquí la del 61,8 y la de máximos, ok, pero hasta el momento, bueno, puede ser defendido el precio aquí, no considero compra aún, porque el dominio, vuelvo a repetir, sigue siendo de los osos y no vemos alguna estructura que nos diga que se puede ir a lo contrario, ir a reversear nuevamente el ajuste que está teniendo hasta el momento. Otra cosa que quiero también comentarles es este canal, que es un canal descendente que está formando aquí el Eurostock, ¿ok? Pero hasta el momento nada. Tampoco aquí de corto plazo, la resistencia que estamos viendo es en los 4053 y no me dice mucho, no hay configuración, más bien si llega a romper esta directriz, fuertemente podría proyectar la zona de resistencia donde hizo breakout el precio para la proyección alcista que tenemos de largo plazo, ¿ok? Entonces podría ir a visitar estos rangos, ya sería un ajuste todavía mayor. Bueno, con Asia vemos todavía ajustes y hasta el momento en Hang con la zona de soporte histórica que no debe de perder y que tiene mucho que ver con la directriz de la tendencia original que tiene el precio. En el caso del Nikkei, nosotros vemos que el ajuste fue muy fuerte, muy pesimista para todos los asiáticos, entonces ya iremos configurando aquí. Yo creo que ya en estos niveles podríamos ir a visitar nuevamente con esta estructura que al final de cuentas proyectó nada más 3/4. Y bueno, ya iremos actualizando para la siguiente, ahora que veamos más fluidez en los mercados asiáticos. Vamos con Kospi y Kospi drástico. También termina rompiendo zona de soporte, la proyección la cumplió y todavía baja más y rompe esa zona de soporte que es interesante. Entonces aquí cambia la estructura. Esto se cumple, lo quitamos, debilidad en el precio que ya se había anticipado y bueno, aún así fuimos escépticos y creímos que a lo mejor esto se podía recuperar, pero no fue así. Nunca aguantó sus soportes, los terminó rompiendo todos. Consideramos estos como importantes, ese también, pero ahora es una resistencia. Y esto es así que quedamos en Asia y ya iremos viendo a ver cómo se comporta el precio. Y el siguiente soporte que tenemos es este. Y bueno, ya vamos a ir actualizando, por el momento no, estamos sobre la media sesión después y bueno, vamos a esperar nosotros el cierre de Wall Street. Por lo pronto ya en esta semana yo creo que actualizamos todo Asia. Vamos con las cotizaciones de los bonos. Recordemos que estamos en zona de soporte con los bonos de largo plazo y sus cotizaciones aquí pueden ser defendidas, ¿ok? Recordemos que es toda esta zona. Dijimos que si perdía 1.58, sí podríamos verlo más abajo y sería pesimista, pero lo recupera. Entonces, hasta el momento seguimos con la misma configuración y la posibilidad de que esto nos lleve a generar un rebote, por lo menos un rebote técnico, y esto le dé baja a las rentabilidades, aunque sí vemos que la proyección se da casi completo hasta 1.59 y podría continuar. Lo que estamos viendo es fortaleza mucho en el dólar. Entonces, si nosotros vemos aquí mínimos crecientes por lo menos 61,8 para ir al nivel de 1.47 podría ser defendido el precio. Lo importante es que de aquí de corto, conforme a price section, no se rompa este nivel. Si este nivel se rompe, entonces podríamos ver un doble techo que podría proyectar nuevamente hacia esos rangos de 1.37. ¿Ok? Y esto pues malo para las cotizaciones, aumento en dólar, baja para metales. Ahora vámonos un poquito, quiero vamos a ir con el VIX y vamos a observar el control que tiene el VIX sobre esta zona de resistencia. No lo permiten subir. Al parecer estamos viendo que no tenemos contratos en puts como en veces anteriores y esto no permite generar una volatilidad mayor, mantiene estable entonces al precio. Entonces, ¿qué es lo que vemos? A partir de los máximos donde llegó el VIX se generó miedo. Esto es un simple índice y lo único que podemos ver es que la resistencia es bastante clara sobre números áureos, que es el 50%. Entonces, mientras esto no sea superado, entonces podríamos ver un buen control. Además, tampoco se rompen los mínimos de los 20.39. Entonces, mientras se mantenga aquí, cuidado.
porque puede ser peligroso. Vamos con el dólar, el DXY, aquí lo tenemos. Y vemos que en el dólar, bueno, también algo similar a las rentabilidades, tenemos aquí resistencia. Recordemos que esta directriz ya la teníamos señalada, donde el precio pues ha generado varios rechazos. Aquí pueden ver, y bueno, era de esperarse que justo ahí pues iba a ser algo similar. Los inversores quizá iban a venderle más o menos en estos rangos y es lo que está pasando. Ahora nuevo intento, se ve fortaleza en el dólar contra las demás monedas y bueno, si esto termina ajustando a este nivel, no debe de perderse el mínimo de los 93.60. Si esto se llega a perder, va a generar un doble techo y lo va a llevar a estos niveles nuevamente que habíamos planteado sobre un ajuste moderado y que podría ser un mínimo de los 92.92. Estamos hablando del 50% FIBO. Es decir, que como escenario yo podría plantear que el precio active este doble piso, haga algo así, lo confirme y los lleve a estos niveles. Y si lo hace, esto no es drástico. Aquí podríamos ver nosotros demanda en el precio por lo menos para ir a atacar nuevamente esa zona, aquí en el precio del DXY, ¿ok? Del índice del dólar. Nos pasamos al dólar americano contra el peso mexicano y vemos rechazo completo en zona de resistencia muy importante que nosotros ya tenemos señalado desde hace muchos meses. Entonces, esta es la resistencia del precio que no va a permitir que el tipo de cambio siga subiendo. Y aquí la negociación como soporte histórico en el precio donde los bancos han estado acumulando y aquí actualmente estamos viendo que JP Morgan pues aumentó sus coberturas aquí con el dólar y esto lo lleva fuertemente a la zona de resistencia. Si rompe la resistencia de mediano plazo, que igual es un soporte que pueda defender todavía al tipo de cambio, no lo sabemos, pero aquí lo más importante es de que termine rompiendo los 20.95 para ir a proyectar niveles mayores a los 21.57 como escenario que teníamos planteando desde hace tiempo y que comentamos que si no se perdía la zona de negociación la primera, no pasaríamos a la segunda y que aquí veríamos un repunte en el tipo de cambio. Pues exactamente lo vemos hasta el momento. Yo creo que podrían retenerlo. Este tipo de cambio es muy manipulado y aquí lo que hay que hacer es trazar ya no desde abajo. Ahora tenemos que considerar la megabase y tomarlo en cuenta desde aquí. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Soporte en el 50% justo en la zona que estoy planteando. Entonces, este nivel se puede considerar como compra especulativa. ¿Por qué especulativa? Porque igual pueden hacer que rompa esto, genere un doble techo y lo lleve al igual que el DXY a estos niveles que tenemos aquí. Estos niveles yo podría sacar algo intermedio y considerando esta zona de soporte que si la proyecto acá se ve bastante clara para poder buscar compra en 20.18. No lo haría a este nivel, esto sería especulativo, pero aquí yo creo que torna mucho más interesante y valdría la pena arriesgar considerando un stop loss por debajo de este nivel y tomando en cuenta que el precio aquí generaría un retroceso para hacer algo así, más o menos así, y entonces aquí pueda generar algo de demanda para ir a atacar nuevamente esta zona de resistencia histórica, ¿ok? Bueno, hasta el momento aquí con el tipo de cambio, pues vemos que ligeros ajustes podrían llegar a tener con las configuraciones actuales y bueno, esto puede aumentar todavía nuestro dicho debido a que vemos una debilidad en el euro y un posible hombro, cabeza, hombro y esto podría activar y llevarlo al euro todavía más abajo, incluso más abajo de los 1.1278. Pero bueno, ya iremos viendo. Hasta el momento de corto plazo lo que vemos es pesimismo, debilidad y a priori podría llevarnos a esta zona de soporte que es muy importante que no pierda el euro. ¿Ok? Vemos la correlación más fuerte que es el dólar australiano
Y hasta el momento lo que vemos con el dólar australiano, que tiene una muy buena configuración después de haber testeado el 61,8, soporta con mínimos crecientes en el nivel de 0.72, y si este bate la resistencia con un máximo de los 0.7316, esto puede llevar a proyectarlo a atacar este nivel de 0.74, y esto va a beneficiar mucho a la plata y al oro. Vamos con plata primero. Y hasta el momento la plata flat, recordemos que puede estar trabajando en una zona lateral donde se acumulen contratos en la plata para ir a atacar esta zona de resistencia que considero algo fuerte. Si hasta el momento lo está haciendo, si ustedes se fijan, ha estado lateralizando, y esto podría hacer una proyección todavía mayor. Aquí la vamos a marcar. Podría ser una especie de hombro, cabeza, hombro. La verdad, no creo que está desconfigurado, pero más bien podría llegar a ser una taza con asa. ¿Ok? Y esto podría proyectar fuertemente para atacar la directriz, romperla por completo. Entonces, en el caso del oro, no vemos algo similar, pero vemos un megáfono de continuidad y un respeto en la directriz que fue resistencia y que se termina rompiendo. Entonces, esto también puede llegar a ser una taza con asa con una resistencia de corto plazo en estos niveles como máximo de los 1770, que sí podía proyectar, al igual que la plata, rangos más amplios. Por ejemplo, en este caso, si el oro termina activando, podría llegar a subir hacia los 1800 exactamente, y recordemos que los 1800 para nosotros es muy importante, es un punto de quiebre que podría llevarnos a proyectar los máximos en el oro de los 1834, donde se generó el rechazo en el mismo. Ok, hasta el momento aquí con metales, como podemos ver, creo que se están trabajando los metales mientras se acumulan debido a la suba que tenemos en el dólar contra los emergentes. Y vamos a ver el petróleo ahora. Y recordemos la configuración original que tenemos en el petróleo. Hemos estado siguiendo, haciendo 2 operativas con éxito, y ahora fíjense bien esta configuración de un megáfono. Tenemos una resistencia muy clara en esta zona. Y bueno, podría llegar hasta allá el petróleo. Les dije que rompiendo esta zona de resistencia iba a ser muy importante para proyectar más al alza. Entonces podría hacerlo, pero también podría engañar a muchos toros, una especie de bull trap para ir a corregir. Entonces nosotros lo que haríamos es medir todo el impulso y ver hasta dónde nos llega el 50%. El 50% es este. Entonces el precio con facilidad puede llegar ahí. Cualquier situación fundamental, el petróleo es susceptible a la misma, y cualquier situación fundamental puede llevarlos a corregir acá. Yo consideraría 2 compras si ustedes se quieren arriesgar en el petróleo. ¿Cómo? Bueno, una vez aquí puede llegar a corregir a este mínimo del 38,2, que lo tomaría más abajo a este nivel. Ahorita lo vamos a buscar. Puede hacer esto y puede generar un retroceso, un ABC más o menos. ¿Ok? Entonces, para comprar petróleo, subirse al mismo, considerar una compra 1 moderada en estos rangos, tomaría yo un nivel justo aquí, ahí más o menos, para comprar 72.30, y un nivel más en 61,8, nivel 61,8, no en el 50%, el 61,8 que vendría siendo este, y estamos hablando de 68.58 dólares. ¿Para qué? Para considerar un stop loss por este nivel. Hay que ampliarlo un poco, no nos queda de otra, y buscar precios amplios. ¿Hasta dónde? Stop loss 64.46, y buscar esto para que el precio muy posiblemente aquí vaya a batallar, vaya a lateralizar un poco, después romper, confirmar y buscar un retroceso a los 84 dólares. Ya me pasé por aquí, más o menos estos rangos, 84 dólares, ¿ok? Si llega a ser este retroceso, no considero comprar antes en la zona de soporte, porque esto ya se convierte en un soporte, ¿ok? Esta zona
ya es un soporte para el precio. Entonces lo vamos a tomar aquí de color azul, pero podría engañar un poco e ir al 50% y generar un buen retroceso. La estructura que nos dice, la estructura que tiene el precio aquí, bueno, nos dice que el precio puede ir a bajar nuevamente a esos rangos. ¿Le creemos o no? Bueno, la verdad es de que para tomar en cuenta esto y que pueda bajar hasta aquí, ya me estaría sacando el stop loss. Entonces, correríamos un poco más el stop loss. Tampoco hay que dejarlo muy ajustado ahí. Estos serían mínimos crecientes sobre la estructura original que tiene el petróleo, el precio del petróleo hasta el momento, el precio del barril, ¿ok? Bueno, vamos a concluir con los metales industriales. Vamos a ver en este caso el cobre. Y vemos el cobre pesimista todavía, muchachos. Aquí el cobre muy sencillo. Si llega a romper $4, hay que irse de aquí. Aquí no hay que hacer absolutamente nada. Vemos pesimismo. Tiene que romper los 4.31 para ir a atacar por lo menos una zona de resistencia en los 4.46. Puede proyectar ese nivel, pero yo creo que aquí no hay nada hasta que no concluya rompiendo. Es más, este nivel que tiene aquí de 4.47. Mientras esto no se rompa, yo creo que aquí o pueden negociar lo mismo que hicieron acá, siempre y cuando no se pierdan los $4. Rompiendo $4 es drástico para el precio. De hecho, es un poco más abajo. Podríamos considerar un mínimo de los $3.96. Es el mínimo que tiene el precio y eso no se debe de perder. Entonces voy a actualizar esta zona de soporte. La voy a colocar un poco más abajo, tomando en cuenta ese mínimo, ¿ok? Y esto, mientras no se pierda ese nivel en el cobre, todavía se puede buscar alguna configuración para compras, ¿ok? Y aquí no es de corto, es más que nada para ir por lo menos mediano plazo, buscar contratos, compra de contratos moderados. Vamos con el platino. Y el platino también pesimista, hasta el momento tiene un repunte atacando la zona de resistencia, todavía no concluye, estamos en un diario, hasta que no termine por encima de ella, pero aquí el nivel más importante son los 1013.49, si supera 1013.49 generaría una proyección con buena probabilidad hasta los 1070, pero hasta el momento peleando con directriz y recordemos el canal descendente. Vamos a concluir por último con el RCP. Recuerden que el RCP es el más importante que tenemos que estar viendo actualmente con la distorsión que tienen los mercados principales. Y bueno, el índice, este ETF sigue el índice de igual ponderación y lo que estamos viendo aquí es simplemente nuevamente llevan al precio a esta zona, a esta directriz que viene siendo de demanda. El precio aquí le han comprado los toros y bueno, ahora están haciendo lo mismo y es coincidente con los soportes que tiene el ES y el NQ. Aquí podemos ver que lo llevan con tres testeos de mínimos crecientes, pero no puede con esta zona de resistencia. Esta zona para mí es lo más importante y mientras no se supere, esto no se puede considerar bullish para nada. Aquí podría generar también un doble piso, como me estaban comentando hace un momento. Es verdad, pero aquí tendrías que superar los 155.15. Recordemos que ha sido el rechazo más fuerte, una muy buena trinchera que tienen aquí los osos. Mientras esto no se supere, no va a haber fluidez en las bolsas. Ok, muchachos, pues les mando este análisis. Espero que les sirva para la toma de decisiones. Se los mando a redes. Ok, y bueno, esperemos el cierre de Wall Street. Ya nos falta una hora, esperemos. Y bueno, mucha suerte para todos. Que tengan excelente tarde.